Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a presentar en esta conferencia. Me llamo Jessica Suárez y soy una profesora asociada en MD Anderson de cirugía de la mama oncológica. Voy a estar presentando sobre ganglios centinelas y cuándo hacemos la cirugía antes de la quimioterapia o después de la quimioterapia, y también qué pensamos sobre los marcadores en los ganglios. Ahora, para empezar, la evaluación de los ganglios pensamos que es bien importante hacer antes del tratamiento porque nos ayuda a determinar si el paciente necesita quimioterapia, y también a vez en cuando nos ayuda a determinar si el paciente necesita radiación después del tratamiento, y eso, como ustedes saben, cambia bastante el plan para reconstrucción a vez en cuando para los pacientes. La tasa de negativas falsas negativas es 45% cuando se hace nomás examen físico. Entonces, por eso pensamos que es importante hacer evaluación con ultrasonografía y biopsia de ganglios fuera de normal si lo vemos en la ultrasonografía. Entonces, en el MD Anderson, la manera como lo hacemos es todos nuestros pacientes nuevos tienen ultrasonografía de los ganglios de la axila infraclavicular y también de la cadena mamaria interna. Si se ve ganglios fuera de normal, entonces hacemos hacemos ultrasonografía también del área supraclavicular para evaluar esos ganglios. Ahora, como les dije antes, nosotros pensamos que es bien importante hacer la evaluación antes de la quimioterapia. Y con ultrasonografía hemos visto en nuestra institución que 93% del tiempo se puede encontrar el metástasis si es más grande de 5 milímetros. 44% nomás se encuentra si el metástasis es menos de 5 milímetros. Entonces, estamos de acuerdo que es bien importante definir cómo se ven los ganglios antes de la quimioterapia, porque también nos puede ayudar a determinar cuáles son las terapias adyuvantes que son más apropiadas también. ¿Cuándo es el mejor tiempo de hacer la biopsia de los ganglios linfáticos centinelas? Entonces, diríamos algunos beneficios de hacerlo antes de la quimioterapia es para completar estadificación. También la proporción de identificar ganglios positivos es más alto antes de la terapia y también es más preciso. Ahora, después de la quimioterapia, ¿cuáles son los beneficios? Poder enfocar respuesta a terapia, solo tener que hacer una operación, y también necesitarían menos disecciones axilares. ¿Han mirado cuál es el mejor tiempo de hacer la disección de los ganglios centinelas en pacientes que no tienen sospecho de metástasis? Haciéndole antes de la quimioterapia ha mostrado tasa de identificación de 97%. Después de la quimioterapia, 84%, y en un metaanálisis 92%. Tasas de falsos negativos, 9.8% antes de la quimioterapia, ha comparado a más o menos 12% después de la quimioterapia. En nuestra población hemos visto, en nuestra institución hemos visto cuando nosotros hemos hecho
la cirugía antes de la quimioterapia se ha identificado 98.7%, mientras después de la quimioterapia 97.4%. Entonces, tasas de falsos negativos 4% antes y más o menos 6% después de la quimioterapia. Los Países Bajos también han mostrado más o menos los mismos números. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer la disección de los ganglios linfáticos centinelas con bastante estudificación preciso después de la quimioterapia en pacientes que tienen ganglios positivas clínicamente? Bastantes estudios han mostrado que los tazos falsos negativos haciendo la disección de los ganglios centinelas después de la quimioterapia es bastante alto. $40 a 70% de los pacientes con ganglios positivos clínicamente se convierten a negativo con quimioterapia, dependiendo siempre en qué tipo de tumor. Uso de la cirugía de ganglios centinelas para identificar los pacientes que se convierten a negativos está limitado por altos tazos falsos negativos, demostrado por estos estudios que les mostré. Entonces, ¿qué hacemos de eso? Bueno, hay bastantes ensayos de investigación importantes que han mirado esta pregunta. El diseño de esos ensayos fue mirar pacientes con enfermedad de baja carga, hacer quimioterapia y después hacer la disección de los ganglios centinelas. Y después comparaban la patología del ganglio centinela a los otros ganglios en la axila que hicieron la disección. Aquí, como pueden ver, los tasas de falsos negativos seguían bastante alto en estos estudios. De 12 a 14 pacientes, de 12 a 14% del tiempo ha habido los tasas de falsos negativos. Ahora, cuando han mirado las diferentes maneras que han hecho las disecciones, cuando usaban nomás un agente, 20% del tiempo, en el ACOSOG de 1071, 20% del tiempo, 20% ha sido los tazos falsos negativos, mientras cuando han usado los dos agentes, han mostrado los tazos negativos falsos, era 10%, entonces por mitad han podido cortar haciendo con los dos diferentes agentes. Ahora, tasas falsas negativas también se han comparado dependiendo de cuántos ganglios sacan en la disección. Con solo uno, el tazo falso negativo era 30%, comparando cuando sacan 3 o más, baja hasta 4% en el ensayo de Sentina, a 9% con el ACOSOG. Ahora, hablando sobre marcadores, en el ACOSOG Z1071 usaron marcadores en los ganglios positivos. En esos ganglios, cuando sacaron el ganglio con el marcadores puestos en el ganglio al mismo tiempo que la biopsia, ha mostrado que la tasa falsa negativa era 6%, 6.8%. La doctora Call en nuestra institución miró nuestra experiencia en
poniendo marcadores en los ganglios positivos clínicamente. Pusieron los clips, los marcadores en los ganglios positivos, después hicieron quimioterapia. 63% de esos ganglios seguían positivos. 37% se han convertido en negativo. El tasa de falsos negativos en nuestras manos era 4.2%. Eso es decir que los ganglios con los marcadores no han mostrado metástasis, pero cuando han mirado a los otros ganglios en la axila que sacaron, 5 de esos 120 han salido positivo. Entonces, por eso así han sacado el tasa de los falsos negativos de 4%. Entonces, la pregunta es, ¿la evaluación del ganglio con marcador será que ayuda con estratificación encima de nomás hacer disección de la ganglio centinela? Pacientes en este estudio que hizo la doctora Cottle en el MD Anderson han visto pacientes con ganglios positivos clínicamente y después, como les dije, pusieron marcadores. 63% de esos pacientes se seguían positivos. Y en esos pacientes, cuando sacaron nomás el ganglio centinela, 7 de 69 pacientes, el ganglio centinela estaba negativo. Ahora, cuando han sacado el ganglio con el marcador y el ganglio centinela, solo uno de esos pacientes, de los 74 pacientes, ha salido negativo. Entonces, eso es decir que el tasa de falso negativo, nomás haciendo disección de ganglio centinela, era 10%. Mientras cuando comparas eso a la evaluación del ganglio con el marcador más disección de los ganglios centinelas, en esos casos, el tasa de falsos negativos solo era 1.4%. Entonces, bastante diferencia entre esos dos diferentes operaciones. Por eso pensamos que es bien importante sacar el ganglio con la marcador y también sacar los ganglios centinelas. Ahora, algunos preguntan, ¿por qué tienes que sacar el ganglio con la marcador? Por lo menos en nuestras manos, 23% y en otros estudios también, 23% de los pacientes en nuestro estudio, el ganglio con el marcador no era el ganglio centinela. En otros estudios, más o menos los mismos porcentajes. En el ACOSOG 1071, 63% del tiempo, el ganglio con el marcador sí era el ganglio centinela. Y entonces es bien alto los tiempos que sacan los ganglios centinelas que no tienen el marcador. Ahora la pregunta es, ¿se puede hacer nomás quizás biopsia del ganglio con el marcador después de la quimioterapia y saber si o no se han convertido a negativo? Desafortunadamente, hemos visto que la tasa de los falsos negativos era más o menos 50% en nuestros pacientes. Entonces, muy alto para en este tiempo decir que nomás se puede hacer biopsia después de la quimioterapia para determinar si o no se han convertido en negativo. Ahora, como ustedes saben, otra pregunta importante es cómo cambió nuestra práctica y las recomendaciones después de
el ensayo importante de RxPonder. Entonces, con RxPonder, las mujeres postmenopáusicas con baja carga se han visto que no necesariamente benefician con quimioterapia. Entonces, la pregunta es si vamos a hacer quimioterapia antes de la cirugía, después de la cirugía de estos pacientes. Antes lo hacíamos, aunque tengan un ganglio positivo, hacíamos quimioterapia antes. Y ahora se cambió bastante y siempre hablamos sobre estos pacientes con nuestros colegas en oncología médica sobre cuándo es el mejor tiempo de hacer la cirugía. Y a vez en cuando hacemos la cirugía antes y vemos cuántos ganglios salen positivos, mientras otros a vez en cuando hacemos el Oncotype antes de hacer un plan. Entonces, para concluir, nosotros pensamos que disección de los ganglios centinelas es preciso y lo preferimos. También se puede hacer después de quimioterapia usando dos diferentes agentes y también sacando el ganglio con marcador y tratando de sacar 3 o más ganglios centinelas. Como ya escucharon, disección axilar dirigida es más preciso que hacer nomás disección del ganglio centinelas en pacientes que han tenido quimioterapia. Y al final también el ensayo de RxPonder sabemos que ha cambiado bastante cómo practicamos para los pacientes postmenopáusicos con baja carga. Finalmente les quisiera decir muchas gracias por darme esta oportunidad de presentar sobre este tema. Espero verlos en persona pronto. Y también quisiera dar muchas gracias a la doctora Kelly Hunt, que me ayuda bastante con esta presentación. Muchas gracias. Adiós.